Buen día a todos. Somos el equipo encargado de la base de datos del trasplantes obtenida del Senatra. Mi equipo está conformado por mi compañero Gerardo, Pablo, Jair y su servidor Iker Soto. Para esta primera exposición les vamos a presentar nuestras preguntas, las cuales vamos a responder con las siguientes tablas. Bien, la primera. ¿Qué instituciones realizaron más trasplantes desglosado por órgano y tipo de trasplante? Bien, aquí podemos observar que a primera instancia los que más trasplantes han realizado son el IMSS, de ahí sigue el sector privado y de ahí todos los demás, como los podemos ver con las gráficas. Podemos observar que el IMSS del 2020 a 2025 tiene un total de 11.335 trasplantes. De ahí sigue el sector privado con 10.000. De ahí podemos ver que la córnea es el trasplante más solicitado a nivel nacional. Pero esto cambia, porque por ejemplo, aquí lo tenemos del 20 al 25, pero si lo ponemos a 2020, podemos ver que en ese año el sector privado es el que mayor número de trasplantes realizó, claramente ganando la córnea. Esto pudo deberse a muchos factores, por ejemplo, la pandemia, la cual pues dificultó la obtención de dichos trasplantes. Si nos vamos a general, pues podemos ver que el IMSS predominó, pero estuvo casi nada del sector privado alcanzarlo. Esto es muy interesante ya que podemos ir viendo cómo se transforma este cambio a través de los años. Por ejemplo, en 2021 siguió ganando el privado y en 2022 es donde le dio la vuelta, ya que la pandemia se calmó un poco. Entonces, esta información puede ser útil para investigadores, para universidades, incluso para el mismo sistema de salud, el cual puede observar cómo estos trasplantes, estos números varían dependiendo situaciones mundiales o también incluso situaciones dentro del país. Esto es muy interesante de ver cómo se transforman las gráficas. También podemos ver, si solo queremos ver al IMSS, podemos ver los números y demás. Vamos con la de cómo se distribuyen los trasplantes por grupo sanguíneo, sexo y factor RH del receptor. Para esto generamos tres gráficas, en la cual podemos ver la distribución de sexo, la distribución RH y una más general. En esto podemos ver que claramente los hombres son los que mayor número de trasplantes reciben en la sociedad mexicana. Aquí podemos verlo en un lapso de años. Podemos ver que en el 2020 se continúa que los hombres reciben más trasplantes. Y así sucesivamente podemos ver cómo cambia la gráfica, pero aún así se mantiene. También aquí para que lo vean un poco mejor, en el 2020 se ve la comparación, siempre reciben más los hombres. También podemos ver que claramente el factor RH que mayor número de trasplantes recibe son los positivos a comparación de los negativos. También que el grupo sanguíneo que mayor recibe es el O y más el O positivo. Entonces ya en esta gráfica podemos observar que las personas, hombres de factor RH positivo con grupo sanguíneo O son los que mayor trasplantes reciben. Responder a la pregunta, ¿cómo ha evolucionado la edad promedio de los receptores a lo largo del tiempo para cada tipo de órgano y cómo varía esta tendencia entre hombres y mujeres y entre las distintas entidades federativas? Del lado izquierdo tenemos el gráfico de la dispersión de edades. En este gráfico, cada punto representa un paciente y el color diferencia el sexo, azul para masculino y rosa para femenino. En este caso, al aplicar filtros, por ejemplo el de hígado y el de córnea, que el de córnea es el más solicitado o el más común, podemos ver que la tendencia del promedio de edad va de los 20 a los 70 o 80 años, dependiendo del tipo de órgano. También podemos ver que en el caso de la córnea, hígado y riñón, en promedio las mujeres reciben un poco más de trasplantes que los hombres. Del lado derecho tenemos el gráfico del promedio de edades por sexo y órgano a lo largo del primer trimestre. En este nos damos cuenta que es más estable y el promedio de edades suele ser estable. No hay mucha diferencia ni avanza más dependiendo los meses. En la tabla final, que es el promedio de trasplantes, podemos ver que para el sexo femenino el promedio de edad es de 50 años, mientras que el masculino es ligeramente menor, de 45 años. En conclusión, la edad de los receptores se mantiene estable en el tiempo, pero varía dependiendo del órgano. También encontramos que varios órganos, las mujeres tienen edad promedio un poco mayor que los hombres o viceversa, esto dependiendo del órgano. Y este dashboard facilita comparar estas diferencias de forma rápida y visual, lo cual es de mucha utilidad para entidades de la salud pública y también privada. A continuación, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se distribuyeron los trasplantes por entidad federativa y por tipo de órgano en México durante el 2020 hasta el 2025? Ok, a continuación tenemos la siguiente gráfica, la cual muestra un top de las ciudades con mayor número de trasplantes, donde Ciudad de México lo ponen a la cabeza con 10.010, a comparación de Chiapas, donde solamente tiene 71.
Si nos fijamos en la siguiente tabla, donde se muestran los órganos trasplantados y las ciudades, nos podemos dar cuenta que Ciudad de México tiene con córneas, con 5.819 córneas trasplantadas, igualmente Ciudad de México, con riñones, que son 3.305, y Jalisco, que es el segundo estado, con 2.560 en riñones. Los demás datos muestran que, por ejemplo, corazón y riñón tienen solamente 8 trasplantes en Ciudad de México. Jalisco con hígado y riñón, que solamente son 2. Nuevo León, que igualmente son hígado y riñón, lo cual nos muestra el menor número de trasplantes en cada estado, donde solamente son de 2 a 8. El porcentaje aquí se muestra, donde, por ejemplo, páncreas y riñón ocupa el 0%, en comparación del riñón, que ocupa 43.60%, hígado y riñón, que solo es el 0.07%, y córnea, que es el 51.58%. Existen los demás, simplemente que no se pueden mostrar del todo, ya que solamente son un porcentaje mínimo. Esta gráfica, ¿qué nos puede mostrar? Nos muestra que el mayor número de trasplantes realizados, o los órganos mayormente pedidos, son córnea y riñón. En el mapa nos podemos fijar que efectivamente Ciudad de México es de los mayores en trasplantes, a comparación de los demás estados en la República Mexicana. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, los trasplantes que mayor se ocupan en las ciudades son córnea y riñón, los cuales son de los órganos mayor trasplantados en estos 5 años, del rango del 2020 hasta el 2025. Bueno, pues pasamos con la siguiente pregunta de cómo ha evolucionado anualmente la cantidad total de trasplantes de órganos por género en cada entidad federativa de México. Podemos observar aquí del lado derecho una gráfica en línea de tendencia, donde podemos observar cómo ha ido incrementando a lo largo, pasando la pandemia, y ver un pico alto en el año 2023 para el género masculino como femenino, que en femenino fueron 2.920 trasplantes de órganos, y en el masculino 3.893, y podemos ver aquí que va disminuyendo, ya que nuestra base de datos va hasta de 2020 hasta el primer trimestre de 2025. Bueno, este sería como el recuento general de los trasplantes de órganos en todas las entidades federativas de México. Podemos observar que, por ejemplo, si pasamos a la Ciudad de México, aquí es su pico, que fue igual en el 2023, fue de un total de 1.353 para el género masculino, y en femenino de 1.079, ¿no? Que la Ciudad de México es el estado con la mayor cantidad de trasplantes en todo México. Aquí podemos pasar y cambiar ahora con Aguascalientes, que en Aguascalientes su pico máximo, su punto alto, fue en 2021 para el género masculino con 151 trasplantes de órganos, más sin embargo en el género femenino es en el año 2023 con 96 trasplantes de órganos. Luego del lado izquierdo podemos pasar a ver estos gráficos de mapa, también divididos para el género femenino como masculino, donde podemos observar que en cada estado cuál fue el órgano que tuvo más trasplantes. Aquí en el estado de Oaxaca para el género femenino fue de 29 trasplantes del órgano de córnea en 2021. Sin embargo, aquí en Ciudad de México podemos observar cómo este órgano, que es la córnea, en 2025 fue el año que más trasplantes tuvo de este órgano. Y por ejemplo, pasamos aquí a Querétaro, que el hígado en 2021 fue el órgano con más trasplantes que hubo. Aquí en Jalisco, la córnea en el año 2023 tuvo un total de trasplantes de este órgano de 145. Para el género masculino viene siendo lo mismo, que por ejemplo aquí en el estado de Nuevo León, la córnea, que fue el órgano que más trasplantes tuvo, fue de un total 120.
Aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que fue el riñón, el órgano que más trasplantes tuvo en el año 2023 fue un total de 129. Y bueno, estos son los gráficos que esto nos ayuda para poder tener un reencuentro de qué órganos son los que más se necesitan para los trasplantes, tanto para el género femenino como masculino, para tener una lista y poder que esta búsqueda de estos órganos sea más eficiente